Usted y yo, si estamos aquí, es con un propósito de reino, amén. Y el propósito de reino es que usted de qué, que usted de qué, fruto, ¿cierto? El verdadero fruto de Dios, ya lo sabemos, que no son las almas. Las almas es esa cosecha como respuesta de la gran comisión, que eso también se tiene que cumplir. Pero el salmista lo deja muy claro, y es que hasta que no seamos limpiados, hasta que no seamos polcados, hasta que no seamos fertilizados por la palabra, no vamos a convencer a nadie del error. Al contrario, lo vamos a traer a una religión. Y no es llevar a las personas a la religión, sino llevarlos ¿a dónde? A Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque si usted se pone a mirar, el profeta Jeremías, allá en el principio dice que él dijo, allá en Jeremías capítulo 1, dice que, pero ¿cómo? Si yo soy niño, soy tardo de hablar, aunque era un adulto, ¿cierto? Hoy en día es similar. Podemos tener mucha palabra, muchos conocimientos, muchos conceptos, mucha teología, pero somos niños al hablar todavía. ¿Por qué? Porque no hablamos las palabras del Señor Jesús. Hablamos es que lo que sabemos de Jesús, pero no hablamos las palabras del Señor Jesús. Y muchas veces lo que sabemos del Señor Jesús es transmitido por hombres y a veces eso se convierte en un dogma, en un dogma. Y los dogmas son establecidos por los hombres para llevar una congregación, que usted tiene que ayunar así, que usted tiene que hablar así, que usted tiene que vestirse así, que usted tiene que comer esto, que usted no tiene que comer esto, que usted tiene que hacer esto. Eso es un dogma. Y los dogmas son permitidos por Dios. ¿Para qué? Para de pronto tener cierta compatibilidad, una cierta visión en una congregación. En una congregación. Pero lo que Dios está buscando es que el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. No el dogma de una congregación, es el carácter. Entonces vamos a ir a Jeremías, capítulo 9. Recuerde que el tema de hoy es crecimiento, ¿qué? Espiritual. Si usted no crece, usted se va a quedar enano. Y al quedarse enano, no va a cumplir el verdadero objetivo en el cual usted está aquí en la tierra. Y es fructificar. Fructificar, una de las bendiciones que Dios nos dio. ¿Sí? Sí, estamos ahí, ya estamos conectando todas las predicas. Una de las bendiciones que Dios nos dio fue fructificar. Y fructificar no es ir a hacer hijos. No, fructificar es dar el carácter de Cristo. Y ahí sí se puede multiplicar. Eso ya queda muy bien en claro. Jeremías capítulo 9, versículo 23 en adelante. Señor, dice, así dice Jehová, no se alabe, ¿quién? El sabio ¿en qué? En su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. 24. Mas el que se hubiere de alabar, alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo ¿qué? Soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Esto lo dice Jehová. Vamos a descubrir un poquito más acerca del versículo 23 y luego pasamos al 24. En el versículo 23 vemos unas palabras claves y es alabe, ¿cierto? O alabar, no se alabe, alabar, viene de la palabra alabar. ¿Qué es la palabra alabar? Alabar es hablar cosas favorables de una persona, resaltando sus cualidades y sus méritos. Eso es alabar. Por eso nosotros cuando alabamos a Dios, lo estamos exaltando, esas cualidades tan hermosas que Él tiene, esos méritos que Él ha hecho por rescatarnos. Eso es alabar. Pero aquí el Señor le permite a Jeremías exponer lo siguiente: no se alabe el sabio. Entonces, alabarse, que viene de la palabra alabar, alabarse es elogiarse. O sea, cuando yo me alabo, yo me estoy elogiando. ¿Elogiando para qué? Para buscar el favor y respeto por mis cualidades y por mis méritos. O sea, cuando yo me alabo, por decir algo, digo, oiga, es que yo sí puedo, es que yo sí sé. Estoy exaltando ¿qué? Mis méritos y mis cualidades. Eso es alabarse, eso es alabarse. Pero cuando aquí Dios permite que Jeremías hable que no se alabe,
no estaba diciendo, está prohibidamente, rotundamente, que usted se elogie. No, no estaba diciendo eso. Lo que estaba diciendo era, ahí lo dice, que no se elogie en su propio conocimiento, en su propio concepto, en su propio razonamiento. No se alabe en eso. ¿Por qué? Porque eso es destructivo, eso es lo que ha llevado a este planeta en estos últimos tiempos con decisiones erróneas, creyendo que sabemos más que Dios. ¿Por qué hay tanta división en el mismo pueblo cristiano? Porque se han desenfocado de lo que Dios estableció y empezaron a dejar meter conceptos, que es que a mí me parece, que es que a mí esto, que es que a mí lo otro, y se salieron de lo bíblico. O sea, lo que mirábamos el domingo, Nimrod. Nimrod se creyó y se alabó en su propio concepto, en su propio conocimiento. ¿Y qué pasaba? ¿A dónde terminó este hombre? Expulsado totalmente de la presencia de Dios, aunque sabemos que su genealogía venía de maldición. Pero Dios estaba permitiendo situaciones en él para que él reconociera lo que habla el Salmo 51. Si ustedes lo han mirado, el Salmo 51 es un salmo para reconocer quiénes somos nosotros delante de Dios. No alabarnos por lo que hacemos o por lo que dejemos de hacer, sino al contrario, reconocer que es uno de los principios fundamentales, de los fundamentos bíblicos establecidos aquí en esta comunidad, que es aceptar mis errores y mis responsabilidades, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a mirar esa parte del elogiarse y acompañado de la sabiduría que dice ahí este pasaje bíblico escrito en Jeremías, dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía. ¿Se alabe quién? El valiente. ¿Qué es valentía? Valentía, podremos verlo, yo lo veía de la siguiente manera. Es el vigor como resultado de un desarrollo físico y mental. Por decir a alguna persona que se cree valiente, es porque ya, bien sea en lo físico está desarrollado o en lo mental ya también está desarrollado. Entonces, a lo que le decían a uno antes, ¡ay, viene el coco! Pues a estas alturas ya usted no va a tener miedo, porque ya desarrolló una mentalidad que viene el coco. Usted, ¿qué? ¿El coco quién es? No, a mí no me asusta ya eso. ¡Ay! Que si usted, ¿por qué? Porque ya desarrollamos que una mentalidad, ¿cierto? Entonces ya somos valientes para enfrentar algo, ¿cierto? ¿A quiénes no le daba miedo la oscuridad? Casi a todos. Que se fuera la luz y que uno estuviera solo, uno se arrinconaba y empezaba a temblar. Muchos de pronto lloraban, otros gritaban, qué sé yo, ¿cierto? A esas alturas ya no, ¿cierto? Ya no. Hay un tipo de valentía que ha sido desarrollada en nosotros. Ahora, la valentía, por decir algo que antes, no sé, yo lo hacía mucho, que cuando uno ya era pequeñito y todo el mundo, como dicen por ahí, lo cogía de trapero, lo maltrataba, lo hería, le decía bolita negra, qué sé yo. Y ya uno crece y ya uno dice, aquí estoy, entonces ya como que se siente uno valiente de enfrentar, ¿cierto? Entonces por eso lo catalogaba ahí de que no se alabe ni el valiente en su valentía, quiere decir, no porque usted desarrolle un tipo de conocimiento, ni porque su físico haya cambiado. No se alabe en eso. No se alabe en eso. Hoy en día mucha gente se alaba en eso. Se paran al espejo y dicen, más que todas las mujeres, como yo, mire, ay, yo sí soy muy linda, muy hermosa, espejito, espejito. Todavía siguen en los cuentos de hadas, esperando el príncipe. Pero dése de cuenta que no se trata de eso. Dice que no se alabe en eso, ¿cierto? Hoy en día hay mucho, por eso es que Dios está permitiendo que liposucción, que una cosa, que esto, que lo otro. ¿Todo por qué? Porque quieren elogiarse, son personas que quieren elogiarse. Son personas que de pronto en un pasado nunca se cuidaron. ¿Por qué? Porque no pusieron en práctica su palabra. ¿En qué sentido? En que si se hubieran cuidado, de pronto su estilo de vida hubiera sido muy distinto. Ahora, ¿por qué se envejece más rápido una persona? ¿Por qué? Por el mal genio, por las iras,
por el afán de este mundo. Y Dios no quiere eso en nosotros. Dios quiere en nosotros es que seamos ¿qué? Hombres íntegros, hombres intachables, que lleguemos a una vejez bien, fortalecidos. Pero si seguimos avanzando con iniquidad guardada, que dice uno de los salmos, mientras callé, mis huesos que se envejecieron. O sea, empieza a haber que un desarrollo, sigue lo que miramos el domingo, se sigue desarrollando los huesos, pero ya no para bendición, sino para maldición. O sea, ¿en qué sentido? En que todos tenemos que morir, pero la mejor manera de uno morir es morir, como dicen por ahí, completo. A eso nos diseñó Dios. Lo que pasa y sucede es que el desorden del ser humano, por eso es que han venido enfermedades y cada día se salen más enfermedades. Cada día salen más enfermedades, todo por no tener en primer lugar al Señor. Entonces eso es de valentía. Ahora riquezas. En riquezas me quiero detener un poquitico. Riquezas es el poderío material, económico y social que puede tener una persona frente a alguien o frente a cualquier población, qué sé yo. Entonces dice ahí, no se alabe ni siquiera el rico en sus riquezas. O sea, hay tres cosas que lo plasma el Señor. Sabiduría, o sea, conocimientos humanos, razonamientos, ¿cierto? Valentía, no es porque usted sea, y es que usted no sé qué, y es que yo sí he cambiado, y mire, yo ya tengo fuerza, y ya no le tengo miedo a nada. Y sobre todo, riquezas. Son tres palabras que lo recalca el Señor y dice, ni en su sabiduría, ni en su valentía, ni en sus riquezas. No se elogie en eso. No se elogie. Eso para el Señor no es nada. Eso no sirve, se podría decir. Eso no nos ayuda a ¿qué? A crecer. Ay, pero es que yo ya tengo, yo aprendí en la Javeriana, allí o allá. Eso no te da crecimiento. Ay, pero es que mire, tengo 2 carros, tengo tantas mulas, tengo tantos no sé qué, tantas casas. Eso no te sirve. A lo que Dios nos quiere llevar a todo esto es la humildad y la obediencia, que es lo que más recalca el Señor en toda su palabra. Él quiere más la obediencia que los sacrificios. Al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Eso es lo que está buscando Dios y ese es el propósito de la palabra de Dios en nosotros. Hacernos humildes y sencillos como Jesucristo. Porque Jesucristo, teniendo todo el poderío, siendo el mismo Dios aquí en la tierra, se humilló a sí mismo, ¿cierto? Haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Para qué? Para que fuese después exaltado por encima de todo nombre. Y dijo el Señor, que a donde Él esté, nosotros también que tenemos que estar. Y vamos a estar. Por decir algún ejemplo, mi esposa donde yo estoy, ella está. Si no está físicamente, la estoy representando, ¿cierto? Pues es lo mismo, ¿acaso la iglesia no es la esposa del Señor? Entonces, donde Él está, nosotros vamos a estar. Dice, Él está sentado en qué? Lugares celestiales. Entonces, ¿dónde debe estar también la iglesia? ¿A dónde se tiene que preparar para estar la iglesia? Allá mismo. Pero para ello tenemos que pasar por el fuego. Para ello tenemos que pasar tribulación. Para ello tenemos que pasar por muchos momentos difíciles que no nos van a gustar, pero que nos van a dar ¿qué? Crecimiento. Amén. Proverbios capítulo 28 y detengámonos en el versículo 11 en cuanto a lo que estamos hablando en estos momentos. Dice, el hombre rico es sabio en su propia ¿qué? Claro, ustedes cuando han visto que le lleven la contraria a un ricachón. Pregunto yo, ¿ustedes cuando han visto que le digan a un ricachón, no doctor, las cosas no son así? Él tiene plata y él dice, a mí me hacen esto y punto, ¿cierto? Y ya. Una persona que tiene poder, riquezas, nunca va a tener, uno dice, uy, qué man tan sabio, aunque sea, con todo respeto, un vil bruto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque normalmente dése de cuenta que Dios lo especificó, no se alabe ni siquiera en sus riquezas.
Porque es que, a ver, es que esto lo he ganado con el sudor de mi frente y es que yo sí trabajo y es que yo soy de sol a sol. No, eso no sirve para nada. Más bien alábese en lo que vamos a mirar ahorita. ¿En qué? Alábese aquí, versículo 24. Alábese en qué? En conocerme. Y conocer, ¿sabe qué miraba yo? Conocer es intimar y experimentar, teniendo trato con alguien, a tal punto que se vuelve uno con esa persona. Eso es conocer. Eso es conocer. Intimar. Por eso a veces hablamos por hablar. Ay, yo conozco a Julanito. O sea, si vamos a hablar bien como lo habla el Señor, uno no conoce a nadie, sino de pronto a lo más cercano que es, a los que están casados, la esposa. Porque uno intima. Por eso cuando dice, y conoció Adán a su mujer, ¿qué quería decir? Intimó, estuvo con ella y fueron uno. ¿Cierto? Entonces por eso a veces uno no puede hablar por hablar diciendo, ay, yo conozco a Kelly. No, el que la conoce es el esposo. Yo distingo quién es Kelly. O sea que la puedo distinguir cuando ella habla. Sé que es Kelly, es la voz de Kelly. Ponen mucha gente y me dice, busca a ver quién es Kelly. Y yo, mírela ya, ¿cierto? La distingo. Esa es la verdadera palabra. Distinguir es muy distinto a conocer. ¿Y quiere que le diga algo? Mucha gente distingue a Cristo. Mucha gente distingue la palabra. Mucha gente distingue ¿qué? Un evangelio, pero no lo conocen. Y hay gente que piensa que por distinguir a alguien ya tienen todo muy bien conocido. Y no. Conocer es muy distinto a distinguir. Y muchas veces, ¿verdad? El distinguir, ¿sabe cómo nos convierte? En religiosos. Porque nos centramos en algo y pensamos que esa es la pura verdad. No, tú estás distinguiendo. Y al distinguir, no te va a dar crecimiento. Pero el que intima, ese sí va a crecer. Porque va a empezar a ser uno con esa persona que intima. Y dice la palabra que nosotros tenemos que intimar ¿con quién? Con Dios. Intimidad con Él. En lo secreto. En donde sea. Intimar es conocer. Que es experimentar. Teniendo trato con alguien. A tal punto que se vuelve uno con esa misma persona. Entonces cuando el Señor decía ahí, más el que debiera alabarse, alabes en esto, en entenderme y conocerme, ¿cierto? Ahora, miremos esa parte de conocer. Primera epístola del apóstol Juan, y vamos a mirar el versículo 3. En esto sabemos que nosotros, ¿qué? Léalo fuerte, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos pero siga leyendo. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad que no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios, que se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. Léalo. El que dice que permanece en él, ¿cómo debe andar? Entonces conocer anda como es. Mire, no sé si ustedes se han puesto a mirar o a analizar, pero cuando una persona llega al punto de intimar tanto con su cónyuge, con su pareja, con su esposo, no con el amante, no, con el esposo, llegan tan al punto que son tan idénticos hasta en el caminado. ¿Sí? Ya empiezan como que lo mismo, aunque vengan de diferentes familias, aunque vengan de diferentes culturas, pero cuando se unen, por eso dice el Señor, lo que Dios une,
¿Por qué? Porque intiman y se consuma un verdadero amor de Dios. Entonces los dos ya no son dos, sino son uno, una sola carne. ¿No dice la palabra eso? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a caminar casi igual, casi los mismos gustos, aunque van a haber diferencias. Pero como que están tan compatibles que el uno ya se conoce al otro y el otro ya sabe cómo dicen por ahí, cómo calmarle el cascarrabias y sucesivamente así, ya sabe cómo le puede llegar, ya sabe la mirada. Por lo menos normalmente se escucha mucho decir, no, yo ya sé, cuando mi esposa me hace así, no, yo ya sé que ya. Eso le pasa mucho a los esposos, porque ya intimaron tanto. Entonces eso es lo que Dios quiere, que yo sé y comprendo los tiempos. Wow, ¿cuándo es el tiempo de orar? ¿Cuándo es el tiempo de actuar? Porque yo ya sé cuando el Señor me mueve y yo sé cuando un gesto de mi Padre Dios cuando me mostró algo en la palabra. Uy, Señor, ya las cogí, Señor, ya tú me hablaste, porque has intimado. Pero la persona que no intima pasa y lee y ya, y se cree. Entonces se convierte en un religioso. Ay, pero es que yo voy a culto cada 8 días. Yo doy mi diezmo muy sagrado y pachuchito que sí. Olvídese, eso no es así. Ahí que lo dijo. Ahí lo dijo muy claro. Pues vamos a leer Juan. Vamos a leer Juan. ¿Qué dice Juan? Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, en esto sabemos que estamos intimando con Él. En esto sabemos que nosotros somos de Él. En esto sabemos que somos uno con Él. O sea que en pocas palabras, los gestos que Él me haga en la palabra ya me mueven el piso y me ponen a actuar. Tengo que tener que aquí en mi mente su palabra y yo ya sé cuando hay una palabra y cómo debo actuar. Uy, aquí me dijo el Señor esto, hay que actuar de esta manera. De lo contrario, nunca le vamos a conocer. No sabemos quién es Él. No sabemos. Ay, pero eso sí, yo no me pierdo culto. Pues no se lo siga perdiendo a ver si algún día el Señor le va a abrir esos ojotes espirituales, le quita esa venda y vas a comprender. Así es fácil. Eso sí, no deje de congregarse, dice la palabra. Entonces mire lo que sigue diciendo. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Ahora, ¿qué es guardar? ¿Qué es guardar? ¿Qué es guardar? Creo que eso lo hemos hablado mucho. Guardar es cuidar. Cuando yo guardo algo, no es para que se me pierda. Cuando yo guardo algo, ¿es para qué? Para cuidarlo, para que se mantenga. Por decir algo, voy a guardar 5,000 pesos. Yo no los guardo con la expectativa de que se me van a perder. No, yo los guardo con la expectativa de que se van a mantener ahí, que no van a salir de ahí. ¿Cierto? O quienes de ustedes dicen, ay, voy a ir a guardar llamémoslo así, voy a guardar este anillo de oro que me regalaron. Y usted va con la expectativa, ay, eso ya se perdió. No, ¿cierto que no? Usted si va a guardar algo, lo guarda bien. ¿Qué dice ahí? En guardar la palabra, o sea, en pocas palabras, cuidarla, que esa no se salga de ahí, que esa mantenga ahí. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si se pierde, acuérdense los 4 terrenos. ¿Se acuerdan? El del camino, el de espinos, el de las piedras y la buena tierra. Toda la semilla cayó en cualquiera de esos 4 terrenos, pero solo uno dio fruto, el de la buena tierra. El del camino dice que vinieron las aves y ¿qué? Y quitaron esa semilla. Entonces, ¿qué quiere decir? No guardó la palabra. Pero dice algo muy específico. Los del camino. Los del camino. Hoy en día se ha escuchado mucho esa frase. Ay, sí, yo estoy en el camino del Señor. Ay, yo me guío por sus sendas. Pero de lengua para afuera. Porque su corazón está lleno de veneno. ¿Cómo así? Sencillamente no quiere perdonar. No quiere verdaderamente amar como Dios lo manda. Sino quiere seguir involucrando ¿qué? Sentimientos. Pensando que eso es el verdadero amor. Y el verdadero amor no son sentimientos. El verdadero amor es que una de las cualidades más hermosas que Dios tiene. Y Él quiere compartirlas con nosotros, sus hijos. Pero para ello tenemos que seguir ¿qué? El ejemplo de Jesús, que ahí lo dice. Sigamos leyendo. Allá, el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6 de Juan?
El que dice que permanece en él, ¿cómo debe andar? Como él anduvo. El que, ay, vea, hay una frase muy linda que suena bonito, pero se ha convertido muy religiosa ya. ¿En qué sentido? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero lo dice con arrogancia, lo dice con prepotencia, lo dice con, ese pecador, por eso gracias a Dios ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Quién dijo que Jesucristo hace eso? Y hay un versículo muy clave que aquí lo tenemos muy bien en claro. Es Lucas. Mire que no sea que la luz que hay en ti, no sea que sea luz de tinieblas. Y mucha gente habla desde las tinieblas. Y pues como el diablo se disfraza de luz, el diablo nunca va a decir, vea, los que decimos malas palabras, ¿sabe quiénes son? Los humanos. El diablo no dice malas palabras. Porque si no, cuando fue a tentar a Jesús allá en el desierto, lo hubiera tratado mal. Cuando se encontró con Eva, ¿se acuerda? Allá en el paraíso, le hubiera arreado la abuelita, que no tenía. Pero no, los que hablamos mal, ¿quiénes somos? Los humanos. Mal hablados. Maldecimos, o sea, mal decir, mal hablar. Pero mi hermano, el diablo nunca dice groserías. Eso es lo que dice la palabra. Pero la habla con otra intención. No conforme a la obediencia a Cristo, sino conforme a la desobediencia al Rey de Reyes. Así. Entonces, por eso hay que, este man está poseído. No, ese hombre, lo que pasa es que Dios lo entregó a una mente que reprobada. ¿Para qué? Para que hable sandeces. Por eso una persona que habla mal, piensa mal, no fue porque el diablo está hablando en él. Oiga, es que hasta en eso hemos caído en un error. Voy a hacerle liberación de groserías. Y empieza uno a orar, Señor, que el espíritu de grosería se vaya. No, olvídese. No seamos niños fluctuantes, dice la palabra. No, el diablo no dice groserías. El que dice groserías es la persona humana, el ser humano. ¿Pero por qué? Porque ha sido entregado a una mente reprobada. ¿Ah? Yo estaba en una mente reprobada y yo no podía vivir sin mis groserías. Me machucaba y era cuando más decía. Me insultaban y era cuando más respondía. Y pensaba y era cuando más actuaba. Entonces dése cuenta que esos conceptos que nos han metido del enemigo y de allí, no es nada que ver con eso. Dios permite que el enemigo esté ahí para darte crecimiento. Si usted quiere, como dicen por ahí, si usted las quiere coger, cójalas. Pero el enemigo está ahí es para darte crecimiento. Usted verá si le sigues el juego y sigue tras de él. El Señor dice en su palabra que es permitido que venga por un poco de tiempo, si es posible, ¿qué? Aflicción. ¿Y quién viene a traerte aflicción? Pues el enemigo. Pero él no viene con un jurgo de groserías a afligirte, no. Él no viene a afligirte con eso. Ahora, que el que habla unas groserías porque tiene la mente reprobada, y a las personas que están con mente reprobada también Dios las utiliza para darte crecimiento. A las personas que tienen mente reprobada. Hay personas que tienen mente reprobada ahorita en estos momentos y están insultando a un cristiano. Pero es porque ha sido permitido por Dios. Y mucha gente piensa, sí, en el nombre de Cristo Jesús, fuera espíritu de groserías, fuera no sé qué. No, ¿quién dijo eso? Ahí es más bien es que, Padre, Señor, te pido que tengas misericordia, quita de él esa mente reprobada, enmudece sus labios para que él no se maldiga más. Porque es que piensa que la maldición uno la habla y es para el otro. No, es para uno. Todo lo que hables será usado en tu contra. ¿No dicen eso? Oiga, dese cuenta que las leyes terrenales van todas acorde a Dios. Por algo el Señor dijo, sujetaos pues a todas las autoridades porque son estipuladas. Y esa palabra cuando dice
Todo lo que hables a partir de este momento será utilizado en su contra. Uy. Y por eso lo mismo pasa. ¿Se acuerda que el domingo lo miramos? Por tus palabras serás condenado o serás justificado. Por eso, de toda palabra necia que digan los hombres, de esa darán cuenta en el día del juicio. ¿No lo dice allá? Sigamos. Entonces, mirando eso de conocer, es esa parte, mirando acerca de Juan. Ahora vamos a ver la palabra comprender. ¿Se acuerda que desea allá en entenderme y qué? Y comprenderme. Mire lo que dice allá en comprender. Tener una idea clara de lo que se dice, se hace o que va a suceder. Descubrir el sentido profundo de las cosas. ¿Eso es comprender? O sea, traduzcámoslo. Dice el Señor, alábese más bien en esto. En conocerme y comprenderme. Conocerme, intimen conmigo. Yo les voy a mostrar, usted y yo seremos uno solo. ¿Acaso el Señor no dijo allá, el que está, yo estoy a la puerta, el que abre, yo entraré a él y estaré y cenaré con él y él conmigo? Y haremos morada que con él, o sea, vamos a ser uno con él. Ahora, ¿qué es comprender? Él le va a ¿qué? A mostrar grandes cosas y ocultas que usted no conoce. Pero no para que sea usted un chismoso, porque Dios no es chismoso. Porque es que, vea, es triste ver que, ay, Dios me mostró, ay, hermanita tal, venga, Dios me mostró que esto, ay, hermanita tal, Dios me... No, cuando Dios te muestra es porque usted tiene un nivel de madurez para que se calle. Y más bien para que ore. Ese es el nivel que está buscando Dios. Lo otro, ¿sabe cuándo habla? Porque el diablo le gusta hablar mucho. Por eso vuelvo y le digo, él no habla groserías, él le muestra a usted visiones, él le muestra de todo. Pero como usted es un inmaduro, pues él dice, yo quiero aprovechar porque lo quiero aplastar más. Entonces, como este es un inmaduro espiritual, le voy a mostrar que Pepito Pérez está en pecado. Y claro, como él es un inmaduro espiritual, va y le cuenta y le riega a todo mundo. Y Dios nunca le ha mostrado nada. Aunque puede ser que esté en pecado, pero Dios nunca es chismoso. O sea, Él a quien le habla, ¿sabe por qué? Porque intima con Él y lo comprende. ¿En qué sentido? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que medís, seráis medido. Entonces llega a ese punto, tenemos que llegar a ese punto, que cuando Dios nos muestre algo, hermana Belén, es porque Dios me va a utilizar es a mí, no va a utilizar a Pepito Pérez, a Pepita Pérez. Por eso es ridículo, por eso le digo, es ridículo convocar a ayunos, que es que el Señor me mostró, uy, pilas con eso. Si te lo mostró es para que usted ore. Y cuando de pronto si el Señor te muestra que tienes que ir a presentarte físicamente ante una persona para expulsar un demonio, dice la palabra que usted tiene que estar ¿qué? Fortalecido, porque si no, va a entrar esa usted. O sea, lo que dijo Jesús. Estas cosas no salen sino con oración y ayuno. O sea, vaya y llore por él, pídale perdón a él y vaya y ayune usted. No vaya y ayune por la otra persona, sino ayune usted. Prepárese para cuando esté al frente de ese gigante, usted le pueda decir, usted viene a mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Sal fuera de esa persona. Y sale. Porque hay autoridad en usted. Porque usted ya sabe quién es en Cristo. Por eso es falso. Más falso que una moneda de cuero. Decir que voy a ayunar por Cindy para que le vaya bien. No. Para que ella le vaya bien, yo tengo que orar. Pedir misericordia para que algún día Dios la toque y la ponga a ayunar a ella. Para que se dé de cuenta quién es ella. Porque le está yendo mal. Porque de pronto los negocios no le dan. Ella es la que se tiene que dar de cuenta. Es que Dios es un Dios de orden. O si no, Él hubiera dicho, no, solo los que están en eminencia son los únicos que pueden venir a mí, porque es que el antiguo pacto sigue todavía vigente. No, Él dijo fue, vengan a mí, todos. Él no dijo, vengan a mí los que están en eminencia, los que yo he llamado, los que yo he escogido.
No, él dijo, vengan a mí todos, pero para eso voy a dejar apóstoles, profetas, maestros y evangelistas. ¿Para qué? ¿Para que ayunen por ustedes? No, para que edifiquen el cuerpo de Cristo, para que lleguen a la estatura del varón perfecto. O sea, en pocas palabras, usted también se tiene que esforzar. Un pastor necesita oración, un evangelista necesita oración, un maestro necesita oración. Pero el ayuno es muy personal. ¡Qué bendición! Es como cuando usted se baña. El baño es muy personal. Créame que por lo menos, aunque Cindy y el pastor Isaac sean una sola carne, no quiere decir que Cindy se baña y entonces el pastor no, y van a oler ambos a rico. No, el que se baña es el que huele bien. El que no se baña, ya sabe, ¿cierto? ¿Cierto, esposa mía? Que el que se baña huele rico, el que no se baña huele feo. ¿Sí o no? Es que es así, delante de Dios es así, por eso dice que la salvación es personal, es independiente. Entonces, mi hermano, todo lo que nosotros hagamos en esta tierra es para honra y gloria de nuestro Señor. Entonces, se da cuenta que sin querer queriendo, se le está dando el verdadero enfoque para el cual toda la palabra es inspirada para nosotros. O sea, caminar en su senda. Entonces, ya la próxima vez, créame que esto que estoy hablando, Dios me está preparando para algo precioso. Para entrar yo en un momento con el Señor, llamémoslo así, en un ayuno, pero yo no voy a ayunar por ustedes, es porque quiero ver cómo estoy. Porque ahí, ¿sabe qué? Yo sé y tengo la plena seguridad que el diablo me va a mostrar muchas cosas. Me va a hacer como pensar, a ver, y si yo estoy firme sobre la roca, voy a responder como respondió Cristo. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Bueno, qué sé yo, el momento que esté pasando, pero eso es muy personal. Entonces, démonos de cuenta que comprender es eso. Tener una idea muy bien en clara de lo que se dice o se va a hacer o que está sucediendo. O sea, tener una idea clara, eso es comprender. Y el Señor que decía allá, alábese más bien en qué, en entenderme, o sea, esto, comprender. ¿Y qué? Y conocer, intimar. ¿Y yo qué? Vamos a hacer uno solo, yo te voy a mostrar y usted va a actuar, pero va a actuar conforme a mi modelo, no conforme al modelo de la religión. Porque el modelo de la religión es que vamos a convocar esto para esto. Vamos a hacer esto para esto. No, lo que tú hagas en secreto será recompensado en público. Y cuando una persona entra en los secretos, Dios le muestra. ¿Para qué? Para que de pronto actúe mostrando lo que el Señor le ha mostrado. Y es cuando se va a ver que el verdadero sabio. Porque el verdadero sabio no es porque tenga conceptos, lo miramos allá. El verdadero sabio es porque aún hace sin decir nada. Y así lo denigren, él sigue haciendo. Él sigue haciendo, él no para. ¿Sí o no, mi hermana Kelly? ¿Qué? Él sigue haciendo. Jesucristo, por más que le dijeron, él siguió haciendo, él siguió actuando. Entonces, cuando miremos algún ejemplo en la Biblia de aquel personaje que comprendió algo que no entendía, pero era ¿por qué? Porque tenía intimidad. Mire el primer personaje bíblico, Daniel capítulo 9, y lea conmigo a partir del versículo 20. Aún estaba yo hablando, ¿y qué? Léalo. Aún estaba ¿qué? Yo hablando y ¡wow! Y confesando ¿qué? ¡Wow! ¿Y el pecado de quién? Pánico. Ahí me dice, yo estaba orando y ayunando por el pueblo. Él estaba hablando. Porque ¿cuántos no creen? Daniel se metía a unos ayunos bravos. Pero ¿sabe para qué era? Para él fortalecerse, y por eso es que Dios le permitió estar donde estaba. Pero él nunca, o sea, por eso es que Daniel va muy acompañado de Apocalipsis. Por eso Daniel va muy acompañado del nuevo pacto. Por eso Daniel recibió tantas cosas tan bellas. O sea, él intimó con Dios, mi hermano. Él estuvo ahí. Pero no comprendía cositas. Pero mire lo que pasa. Mire lo que pasa. Dice que él estaba ejecutando las cosas en su orden y como tienen que ser. Dice que aún estaba yo hablando
llorando y confesando mi pecado. ¿Y el pecado de quién? De mi pueblo Israel. Y presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios por el momento santo de mi Dios. Por el monte santo, perdón. Y todavía, versículo 21, estaba ¿qué? Cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto, ¿en qué? Al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Y lea el versículo 22. ¿Y qué? Me hizo entender, me hizo comprender. Ahí no fue que el ángel quiso venir y lo tocó. ¿Quién permitió que viniese? Dios. Porque estaba ¿qué? En oración, en súplica. Y él quería comprender eso de la visión. Y Dios le permite, sí, bueno. Y envía a un ángel al servicio de Dios. A un ángel. ¿Y qué? Envía al arcángel Gabriel o al ángel Gabriel y viene él y le permite por Dios comprender, entender para qué era eso. Entonces yo pregunto, ¿usted está orando, usted está intimando para comprender este tiempo? Porque si no, usted está asustado. Entonces, en pocas palabras, usted quiere seguir siendo enano espiritual, quiere depender del otro. Y aquí ya no estamos para depender del otro. Aquí estamos para sujetarnos y amarnos y respetarnos los unos a los otros. Pero no depender del otro, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Usted está aquí es para qué? Para comprender las palabras de mi Dios y sobre todo saber para qué está este tiempo. Amén. Mire, veamos otro ejemplo bíblico. Juan capítulo 13. Y vamos a mirar a partir del versículo 6. Mire ese otro personaje. Dice, entonces vino Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? Lo que yo hago, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Tú qué? Tú no lo comprendes. Tú no lo entiendes. Lo que voy a hacer ahorita usted no lo entiende, no lo comprende. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Después lo vas a comprender. Oiga, tan hermoso eso. Está en el capítulo 13, ¿cierto? Lo va a comprender. ¿Cuándo lo comprendió? Vamos al capítulo 15. Estamos en el 13, entonces lo comprendió en el capítulo 15. Vamos a mirarlo. Capítulo 15, a partir del versículo 3, para no. Ya vosotros sois ¿qué? ¿Por qué? Permaneced en mí y yo en vosotros, y como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. O sea que él empezó a comprender por qué Jesús tenía que hacer algo simbólico en él, y era que lavar sus pies. Y Pedro dijo, no pues, Señor, entonces láveme todo. Y él le dijo, no. No, ¿en qué sentido? Volvamos al capítulo 13. El versículo 10 dice, le dijo Jesús, el que ha sido lavado no necesita sino que lave ¿qué? Porque está todo ¿qué? Y vosotros sois, aunque no todos. Wow. Aunque no todos. ¿Sabe por qué? Porque no intimaban con Dios. Estaban con Él, estaban con la palabra, pero no la dejaban entrar. No la dejaban coger ¿qué? Mella en sus corazones, que se enraizara eso en sus vidas. Que eso que estaba ahí fuera fuera Él con Dios uno solo. Que lo que hablaba, lo que pensaba y lo que hacía estaba conforme a la palabra. Pero hoy en día mucha gente se congrega y hacen una cosa, piensan otra cosa y actúan de otra manera. Una casa dividida jamás prosperará, no prevalecerá.
terminemos mirando Salmo 51:10. Entonces, la conclusión para esta noche es que nosotros no vamos a comprender ni a conocerle mientras que sigamos siendo sucios en nuestra mente. Esa es la conclusión de esta noche. Entonces, por eso el salmista dijo, crea en mí. Él no dijo, renueva en mí. En la primera parte él dice, crea en mí. O sea, en pocas palabras, haga algo nuevo. Crear es hacer algo nuevo. Crear es hacer algo nuevo, mi hermano. Crear. O sea, eso ya no sirve, Señor. ¿Por qué? Porque no puedo intimar contigo. Porque siempre mi religiosidad me lo va a interrumpir. Siempre los conceptos no me van a dejar avanzar. Siempre mi razonamiento me va a estancar y no me va a dejar crecer. Entonces, Señor, borre toda esa vaina. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Esto? No, esto. Una alma, corazón es alma, alma. Del alma se desprenden sentimientos, emociones, deseo, voluntad y mente. Entonces crea en mí eso nuevo, o sea, crea en mí ese terreno diferente, que cuando a mí me insulten yo ya no sienta eso. Que cuando a mí me hablen ya no me dé lo mismo, me dé lo mismo. Que cuando a mí me bofeteen yo dé la segunda milla. Que cuando a mí me hagan lo que me hagan, yo responda conforme a la semilla de la palabra, que está ya establecida ¿en dónde? En el alma, el terreno, en el huerto. Porque de toda cosa guardada en tu alma, guarda, ¿qué? Tu corazón, tu mente, tu led, tus pensamientos, tus deseos, tu voluntad. Entonces ahí esa es la parte que nosotros tenemos que empezar a traer. Entonces de ahí dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón. ¿Y cómo dice después? Renueva no quiere decir crea. Renovar es que avive, despierte, dele fuerzas al que está dormido. Un ejemplo, cuando usted mañana se vaya a levantar, tiene renovadas sus fuerzas, pero usted sigue siendo usted. ¿Sí o no? Sigue siendo usted. Entonces cuando el salmista dijo, y renueva en mí un espíritu recto, o sea, le estaba diciendo, despierte en mí esa pasión que verdaderamente fue escrita desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué? Que yo soy bendito con toda bendición espiritual y lo primero que tengo que ejecutar es que fructificar rectamente como tiene que ser. Y después, ahí sí viene lo siguiente, me multiplico, lleno la tierra, sojuzgo, gobierno y ya. Ese es el diseño que Dios quiere para nosotros. Y nosotros yo no sé por qué le damos tanta vuelta y por eso es que nos volvimos en religiosos. Si el mensaje es solo uno, salvación. El mensaje es uno, salvación. Pero es que a veces no, que el dogma para allí, que esto, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. No, haga lo que Dios dice en su palabra que haga. Que si va a hacer un dogma, hágalo conforme a la palabra y no conforme al mandato del hombre. Que por eso es que se están levantando, ¿qué? Falsas doctrinas. Por eso es que se está levantando tanta cosa. ¿Y es por qué? Porque hay mucho concepto de hombre. Y muchas veces, no, pero es que, y claro, entonces viene desobediencia, viene rebeldía y ya sabemos quién tiene la mano ahí. Y eso no nos ha mandado el Señor. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a salir. Gloria a Dios.